Dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, vamos a ver dos advertencias. Esta, ¿verdad? En este sermón que está dando el Señor Jesús, Él está diciendo a todos los que están escuchando, si la justicia que hay en ustedes no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa? De que la justicia de los discípulos de Jesús tenía que ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cómo era la justicia de los escribas y de los fariseos? Bueno, podemos decir, era una rectitud externa, una rectitud. Solamente ellos estaban viviendo como una apariencia. Ahora, por eso Jesús más adelante les dijo a los escribas y fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera tienen una apariencia muy bonita, pero por dentro están todos corrompidos y podridos. Entonces Jesús nos está hablando aquí, en esa época, cómo es que el liderazgo judío ya había llevado a un punto de descomposición religiosa, ¿verdad? En donde ese liderazgo solamente vivía la religiosidad de apariencia, solamente para que fueran vistos de los hombres. Y dice Jesús, al estar enseñando esto, y les dice, no, la justicia que Dios quiere no es una justicia externa y de apariencia que los demás digan, mira, qué espiritual, qué consagrado, cuán religioso es. No, lo que Dios quiere es una justicia que comience dentro del corazón, interna, auténtica, genuina. Ahora, ¿qué fue sucediendo en este proceso en lo que los líderes judíos estaban enseñando la ley, pero la estaban ya mal interpretando? Romanos 10:3 dice aquí el apóstol Pablo también en este asunto, que los judíos hicieron a un lado la justicia de Dios, o sea, una justicia, una rectitud interna, ¿verdad? Y en cambio, dice aquí en Romanos 10:3, que ellos establecieron la suya propia. Romanos 10:3, dice aquí entonces el apóstol Pablo, que porque, está hablando a los judíos, porque ignorando la justicia de Dios, que es interna, y procurando establecer la suya propia, o sea, los judíos, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¡Qué tremendo! El pueblo de Dios y los líderes judíos que pensaban que eran los llamados de Dios, dijeron, Señor, tu justicia no nos interesa, es del corazón, no nos gusta. Vamos a establecer nuestra justicia propia, que es una justicia externa de obras de apariencia. Entonces, por eso Jesús dijo a sus discípulos, si tu justicia no es interna y de tu corazón, tampoco vas a entrar al reino de los cielos. De hecho, ni los escribas ni los fariseos entraron al reino de los cielos, y eso que eran la crema innata de la religión judía. Bueno, entonces ahora Pablo también en 2 Timoteo 3:5, que vimos algo de esto la semana pasada, 2 Timoteo 3:5, Pablo está diciendo sobre la religiosidad de los últimos tiempos. Recuerden, esto es algo asombroso porque cuando leímos en los versos del 1 al 5 las características de la gente, Pablo dijo, van a ser tiempos peligrosos. No voy a leer ahorita todo el pasaje, pero dice en el versículo 5, según de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad. Esto es una justicia de apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice, no te juntes con ellos, con la gente que se dice religiosa, pero son hipócritas realmente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque Pablo nos está diciendo, salgan de la apariencia de piedad. Y hoy, mis hermanos, tenemos que reconocer que en muchas iglesias que se dicen cristianas, hay una apariencia de piedad. Gente que se dice cristiana, que pretende vivir un cristianismo de fin de semana, de domingo, pero el resto de la semana viven como si Dios no existiera. Entonces, esta es la justicia externa y es lo que Pablo dice, hermanos, no se junten con la gente que tiene esa apariencia de piedad. En otras palabras, Dios quiere una transformación y un cambio interno que comience aquí. Una transformación a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. Y déjeme decir esto, Dios no nos llamó como iglesia a producir fariseos ni escribas. Dios nos llamó como iglesia a producir discípulos de Cristo, no fariseos. Y en las iglesias, mis hermanos, hay un gran porcentaje de fariseos. Gente que de apariencia se dice cristiana, pero no lo son. Entonces, Pablo, después de advertirnos, verso 1, vienen tiempos peligrosos, habrá gente
amadora de sí misma, o sea, gente de lo peor que se irá corrompiendo cada vez más y más y más y más y más. Pablo dice entonces lo que vimos la semana pasada, verso 10, pero tú has seguido, aquí está el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, sigue, ¿verdad? Sigue el ejemplo de la palabra, sigue a Cristo, pero tú has seguido mi doctrina, etcétera, etcétera. Bueno, ahora Pablo le dice a Timoteo, van a venir tiempos muy difíciles. Ahora, mis hermanos, yo tengo esa certeza de que ya estamos en estos tiempos muy difíciles y el asunto está poniendo peor cada vez más. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir los cristianos en estos últimos tiempos, verdad? Bueno, dice aquí el apóstol Pablo, versículo 2, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución por nuestras convicciones cristianas. Ajá. Verso 13, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, aquella gente que va a estar engañando van a pensar que se van a salir con la suya, y dice Pablo, no, van a ir de mal en peor. Verso 14, ahora va este pero para los creyentes. Pero persiste tú, Timoteo, tú como cristiano, en lo que has aprendido y te persuadiste. Hay dos cosas que debemos de tener los creyentes, mis hermanos. Número uno, estar aprendiendo la palabra de Dios. Y número dos, estar persuadidos, o sea, tener convicción propia. No me lo están imponiendo, no porque me lo están, mi papá y mi mamá, si no voy o asisto, me regañan, no. Tú tienes que persuadirte, tú tienes que estar convencido, porque si tú no estás convencido de la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina, cualquier tentación, cualquier sugerencia del diablo te van a mover, te van a traer para arriba y para abajo. Entonces, por eso dice Pablo, lo que has aprendido y tú te persuadiste, o sea, tienes convicciones, ¿verdad? Verso 15, y aquí comenzamos, mis hermanos, a ver ya el mensaje. El poder y el propósito de la Biblia. ¿Cuál es? Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Bueno, comenzamos a ver nosotros entonces en primer lugar aquí, y vamos hasta el versículo 17, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a dar lectura a todos, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, este es un pasaje fantástico. Es un pasaje tremendo. Y aquí nos dice en primer lugar la suficiencia de la Biblia. La Biblia es suficiente. ¿Para qué? Porque la Biblia contiene todo lo necesario, porque es la palabra de Dios, todo lo necesario para vivir una vida de santidad y de obediencia y de victoria en Cristo. Mis hermanos, ¿qué quiere Dios de su pueblo? Pues que seamos un pueblo diferente, que tengamos por eso somos santos, por eso Dios nos apartó del pecado para sí, para Él y para servirle. Entonces la Biblia es más que suficiente, pero a veces, como no estamos leyendo, ni estudiando, ni entendiendo bien la Biblia, las iglesias están haciendo uso de muchas muletas del mundo para que a ver si a través de esas muletillas del mundo, pues el pueblo anda más o menos bien. No, hermanos, si creemos la Biblia, bueno, número uno, si leemos la Biblia, la estamos aprendiendo, si la creemos y la obedecemos, este es el poder de Dios para salvación. No necesitamos más para una vida santa, poderosa en Cristo, obediente, para que refleje lo que Dios quiere, nada más. Otra vez, obviamente, a través del poder del Espíritu Santo. Pero aquí están todos los recursos de Dios. Pero como no la leemos, hermanos, somos muy ignorantes, y no quiero ofender a nadie. Ignorantes en la fe, ignorantes en cuanto al poder de Dios, ignorantes en cuanto a cuál es su voluntad, ignorantes en cuanto a qué es la sabiduría de Dios. Dice el Señor a través de Oseas, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento de la palabra, fue destruido. Así es que la suficiencia, número uno, anótale si quiere, la suficiencia de la Biblia. La Biblia contiene todo lo necesario para vivir una vida de santidad, una vida de auténtico gozo, de auténtica felicidad, mis hermanos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, ahí hay una gran diferencia. Dice, verso 17, a fin de que el hombre, o sea, hombre y la mujer de Dios,
Vea usted lo que Dios quiere. Sean perfectos. Ahora, esta palabra perfecto significa capaz, escríbale por ahí si quiere, apto, completo, competente. Entonces Dios quiere que cada discípulo suyo sea una persona capaz, apta, completa, competente para la vida en Cristo. Aquí está todo, mis hermanos. 66 libros, a través de 1500 años en que fue escrita la Biblia, por medio de 40 autores. Dios usó distintos eventos y narrativas, etcétera, para que a través de todo esto supiésemos cómo enfrentar la vida bien como Dios quiere. Y para que usted y yo estemos, o sea, las Escrituras nos equipan, nos preparan completamente para toda buena obra, es decir, para realizar su tarea. Para que usted como esposo sea el esposo que Dios quiere, o la esposa que Dios quiere, los hijos, los jóvenes que Dios quiere que sean. Para que usted sea o el jefe, o el empleado, o el trabajador que Dios quiere que sea, o el estudiante, etcétera, mis hermanos, competentes, útiles, capaces, completos, maduros emocionalmente, maduros mentalmente, maduros espiritualmente, maduros en todos los aspectos. ¿Por qué hay tantos problemas? Porque la gente es muy inmadura, porque la gente es muy carnal, o sea, todavía vive bajo el dominio de los deseos de su carne, en vez de vivir como un creyente maduro bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¡Qué gran diferencia! Pero a veces andamos buscando que un consejo por aquí, que una terapia por acá, vaya la palabra de Dios, y aquí está la Escritura diciéndolo muy claro. 2, la Escritura, otra característica, dice el versículo 15, le llama aquí las Sagradas Escrituras. Entonces, en segundo lugar, la palabra de Dios es santa, es un libro único, especial, no se le puede comparar con otros libros. Por eso Satanás a través de todos los siglos ha tratado de destruir la Biblia de muchas formas, o de restarle autoridad, o de decir que la Biblia está llena de errores. O sea, Satanás ha tratado por todos los medios quitar la palabra de Dios, porque sabe que si Satanás, que si quita la palabra de Dios, si nos mueve de la palabra, hermanos, no tenemos ningún fundamento. ¿Qué ha de hacer el justo si fueran quitados los fundamentos? Entonces, ¿sobre qué verdad vas a guiar tu palabra, tu vida? Por eso hoy la gente está tan confundida. Piensa que son libres porque dice, no, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y pues yo sé en qué Dios creo, ¿verdad? Lo hace a su imagen y a su semejanza, pero la gente no quiere tener un parámetro porque no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿bajo qué parámetro vives tú? ¿Quién te dice lo que es bueno y lo que es malo? Si tú dices, pues nada es bueno ni nada es malo, sino lo que mis sentimientos me dicten, bueno, entonces, si tú tienes un hijo o una hija y alguien la viola, ¿que está bien o está mal? ¿Verdad? Entonces, ¿bajo qué parámetros dices tú que algo es bueno o es malo? Entonces, quien tiene la absoluta verdad es Dios, pero ahora la sociedad y Satanás están quitando la absoluta verdad y están poniendo una verdad relativa, ¿verdad? Y ese es el gran problema. Entonces, las Sagradas Escrituras son santas porque es la palabra que proviene de Dios y tiene un mensaje único, especial y poderoso. Vaya, qué enseñanzas y también qué profunda es la palabra de Dios, que el hombre no pudo haber inventado estas cosas que están escritas de parte del Señor. Las Sagradas Escrituras, dice versículo 15, y que desde la niñez, hermanos, a veces estamos descuidando la guía y la enseñanza de los niños. Ahora los niños los entretenemos, no los estamos educando. Ten tu iPad, ¿verdad? Ten tu celular o la televisión y ahí quédate las horas. No me molestes, mosquito, ¿verdad? Hermanos, hay que educar a los hijos. En las escuelas del mundo ya los están bombardeando con ideologías torcidas. Usted, papá y mamá, son responsables de enseñarles y de guiarles. Y a propósito, aquí en la iglesia quizás, hermanos, vamos a tener que quitar el ministerio de niños porque les están pidiendo a varios de ustedes que por favor 1, 2, 3 semanas o un mes cuando mucho atendan a los niños y no quieren. Entonces, si ustedes no quieren, pues ni modo, hermanos. Si no hay papás para que los domingos los atiendan a la hora del culto, quitamos el ministerio y usted se va a sentar con sus hijitos ahí a un lado. ¿Ok? Entonces, se les va a volver a hacer la invitación. Ahora, hermanos, pues son unas cuantas semanas, no es ni un trimestre, no son ni 2 meses, cuando mucho son 4 semanas.
Antes nos aventábamos todo un semestre con los maestros, ¿verdad? Pero ahora, pero si no están dispuestos mis hermanos, con permisito, lo siento mucho. Y usted entonces se sienta con sus pequeñitos ahí y tan, ¿verdad? Pero le estoy advirtiendo para que todavía van a hacer la invitación para que se participe, quizás un mes cuando mucho, dando clases un ratito, se le da el material. Si no hay maestros, ya estoy de una vez avisando. Bueno, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, en tercer lugar, las escrituras proveen instrucción para la salvación. Para la salvación. Esto les preguntaba yo el miércoles en el estudio que estoy dando. A ver, ¿cuál es el principal problema del hombre? Número uno. Y otra pregunta, ¿cuál es la principal necesidad del hombre? A ver, número uno, ¿quién me responde? ¿Cuál es el principal problema del ser humano? A ver. ¿Cuál? El pecado. Muy bien, así es, hermano. No es mejor educación, no es un mejor ambiente, no es sueldos más altos, no. El problema mayor del ser humano es su pecado, su egoísmo. Ahora, a ver la otra pregunta que también le hice el miércoles. Usted estuvo el miércoles, la sabe. ¿Cuál es la principal necesidad del ser humano? La salvación en Cristo. Así es. No es otra vez mejor alimentación, mejor ambiente, no. La principal necesidad del ser humano, si su principal problema es el pecado, su principal necesidad es la salvación en Cristo Jesús. Por eso aquí lo que dice la Escritura es, las Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, pensamos que mejorando el ambiente, que cambiando de políticos, que Dios ya nos libre de tanto político, por favor, y de la postura que sea, son lo mismo, hermanitos. Son lo mismo. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos guiar a la gente a la salvación que es en Cristo Jesús. Que la gente de verdad tenga un cambio interno. La sociedad no va a cambiar por programas gubernamentales, del partido que sea, del que sea. La sociedad irá cambiando cuando cambie por el poder de Cristo su vida. Entonces sí. Por eso Pablo habla la salvación. Lo primero que necesita la gente es la salvación en Cristo Jesús, el perdón de sus pecados, que ahora tenga una auténtica comunión con el poder, con el Espíritu Santo para tener y experimentar su poder. Bien, en cuarto lugar, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice aquí Pablo en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo fue inspirado por el Señor. O sea, toda la Escritura es inspirada. La palabra inspirar significa exhalar o respirar. Es decir, toda la Biblia fue respirada por Dios, fue exhalada por Dios. Y los escritores lo que recibían eran los pensamientos, recibían, sí, las palabras, recibían de parte de Dios todo lo que ellos tenían que ir escribiendo. Por eso la Biblia en sus escritos se les llama autógrafos o los originales. Es una palabra inerrante, sin errores e inspirada completamente por Dios. El Espíritu Santo supervisó cada palabra mientras fue escrita durante esos 1500 años en que se escribió la Biblia, y distintos autores, ¿verdad?, de distintas sociedades, aunque todos judíos, excepto Lucas, que era griego, todos fueron guiados por la mente de Dios y fueron escribiendo. Por eso es que no hay contradicción en la Biblia. Hay aparentes contradicciones, pero cuando uno estudia bien el contexto y compara la Escritura con la Escritura, uno se da cuenta de que no hay errores. Cuando alguien le dice, sí, la Biblia está llena de errores, a ver, muéstrame uno, por favor. Ni saben, ni la han leído. Y muchos entonces tratan ahí de mezclar con el propósito de restarle a la Biblia confianza. ¿Cuál fue el primer ataque de Satanás para con Eva? ¿Cuál fue el primer ataque? Las palabras de la serpiente de Satanás fue, con que Dios os ha dicho. O sea, ¿qué hizo Satanás? Hacerle dudar a la mujer de la palabra de Dios. Y es lo mismo que sigue haciendo hoy por hoy Satanás. Con que Dios te ha prometido esto. Y mira tu vida, y mira un problema, y mira esta aflicción y esta tribulación. ¿Y dónde están las promesas de Dios? O sea, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Hacernos dudar de las promesas de Dios. Hacernos dudar de la fidelidad de Dios. Hacernos dudar de la bondad de Dios. El hecho de que uno tenga una enfermedad, pues eso no tiene por qué hacerme dudar de la bondad ni de la fidelidad de Dios.
Si yo creo en la soberanía y en la providencia de Dios, yo sé que Dios está usando aún inclusive las enfermedades, un accidente, un problema, una situación X, todo lo está usando Dios para formar en mí a Cristo Jesús. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Entonces, ese creyente dejará de estar preocupado y angustiado. Si estoy confiando en que Dios, mi Padre, es bueno y en que Él ha prometido usar que todas las cosas ayuden para bien, entonces yo le digo, gracias, Padre, aunque no lo comprendo ahorita todo, pero estás haciendo todo esto para bien. Como Job no entendió los problemas todo lo que atravesó, una sarna que tuvo en su salud, perdió a sus 10 hijos, sus bienes, su ganado, todo lo perdió. Y era el justo Job. Y sin embargo, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Pero su esposa le dijo, ay, no, maldice a Dios y muérete. Y a través de todos estos 42 capítulos del libro de Job, Job está, pues sí, como humano. ¿Por qué, Señor, esto y aquí y allá? Y Job estaba con esa situación. Job nunca se imaginó que el asunto no era él, que él no era el causante de todo lo que le había pasado, que era un asunto entre Dios y Satanás, porque Satanás le estaba diciendo a Dios, mira, pues has bendecido a Job porque pues le has rodeado de bendiciones, todo lo tiene, pero a ver, quítale esto y esto y esto y esto, y verás si no, ¿cómo se dice? Reniega contra ti, a ver. Y dice el Señor, bueno, ándale, hazlo, pero no toques su vida. Y ahí va Satanás, ¿verdad? Y le causa toda esa situación. Pero a fin de cuentas, mis hermanos, cuando Job estaba, Señor, dime qué es lo que está pasando, ¿verdad? Le aparece Dios en el capítulo 38 en un torbellino, en una figura de la venida de Cristo. Job, una vez dice estudio, 3 asuntos principales de Job, ¿se acuerdan? A ver, ¿quiénes? Los 3 asuntos principales de Job. ¿De qué hablan? Israel en la tribulación. 2, el hombre sin Cristo en el infierno. Ajá. Y 3, el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. 3 grandes asuntos que se tratan en Job. Obviamente a través de, obviamente, tratando el problema del sufrimiento. Bueno, a fin de cuentas, pregunta Job, ¿por qué me pasa esto? Y cuando Dios le aparece y le dice, a ver, te voy a hacer una serie de preguntas, y le comienza a preguntar a Job, a ver, ¿quién creó el universo? Y después, al final, Job se queda así con el ojo cuadrado, y después de escuchar la sabiduría y la grandeza de Dios, Job dice, Señor, pues, o sea, a fin de cuentas, no necesito que me digas por qué, ya te conozco. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Y Job se olvidó de su aflicción y de por qué le había pasado. Cuando comprendemos, mis hermanos, quién es Dios, dejamos de estar cuestionando a Dios por todas las cosas y comenzamos a confiar en el Dios soberano y en el Dios poderoso. Aunque no lo entiendo todo, Señor, yo sé que tú eres grande y que tienes un plan perfecto. Justos son tus caminos, Rey de los santos. ¿No? Así es. Así es que cuando comenzamos nosotros a creer la palabra de Dios, mis hermanos, usted tiene una fe bien firme porque sabe que Dios está gobernando todo el universo. Seguimos, la palabra de Dios es autoritativa. Es decir, que la palabra de Dios es nuestra máxima regla de vida, de fe y de práctica. Hechos 4:19. La palabra de Dios es autoritativa. Miren, mis hermanos, tenemos un problema, por ejemplo, con alguien. Escuchemos ambas partes. Ahora está hablando, por ejemplo, de los creyentes. Escuchémonos y veamos lo que dice la Biblia. Y cuando le digamos, esto es lo que dice la Biblia, y usted va a ver, el creyente que no se somete a la Biblia es el desobediente y el que está causando el problema. El creyente que dice, sí, ¿verdad? Es así, así, asado, y me someto a lo que dice la Biblia, ese es el creyente que está en lo correcto. Ahora, cuando dice Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir y oír lo que hemos visto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso decía yo también la semana pasada, aunque las leyes gubernamentales dicten algo que sea malo, pero que ellos digan que es bueno, si es malo delante de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que aún al mismo gobierno. Si el gobierno está quebrantando las leyes de Dios y las está imponiendo porque según el criterio del mundo, eso es ahora lo correcto, pues lo siento mucho. Primero está la palabra de Dios. Y si hay consecuencias, pues las pagamos, mis hermanos. Pero tenemos que ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. Continuamos 2 Timoteo 3:15. Toda la escritura, toda, es útil, dice aquí el apóstol Pablo, es útil. ¿Útil para qué? Y aquí nos dice, verso 16, es útil para enseñar. Necesitamos aprender, mis hermanos, necesitamos enseñanza. Ahora, la enseñanza en cuanto a la verdad de Dios. Es la verdad de Dios lo que va a hacer posible que el creyente permanezca firme y sea salvo. Es la verdad de Dios. No son las medias verdades del mundo. No son las medias verdades de Satanás. Sino es la doctrina, la sana doctrina, la verdad divina. Por eso usted, por favor, tiene que estar estudiando la Biblia regularmente, sistemáticamente. Todos los días tiene que leer la palabra de Dios porque Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Cuántos capítulos? Los que usted tenga tiempo disponga. Un capítulo al día, 2 al día, 5 al día, 10 al día. Hay hermanos que conozco que leen la Biblia 25 capítulos diarios. Pues qué bueno y qué bendición. Ahora, yo no digo que aquí todos tenemos que estar leyendo 25. Lea los que usted puede y guste, pero léala constantemente, regularmente. Porque usted se está alimentando de la palabra de Dios y porque Dios nos está hablando. Entonces imagínense, si Dios nos está hablando y nunca le hacemos caso, hermanos, estamos pecando contra Dios. Y yo me atreveré a decir, creyente que no está leyendo la Biblia está ofendiendo a Dios. Porque Dios le está hablando. Porque Dios le está diciendo, esta es mi voluntad para tu vida en este día. Y si el creyente hace caso omiso, y si el creyente siempre pone pretextos de no tengo tiempo, tengo esto, tengo aquello, entonces que Dios nos perdone. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A ver, no tienes tiempo para leer la Biblia, pero sí tienes 3 horas para estar viendo tu TikTok ahí en tu celular o en tu computadora. A ver cómo está eso. ¿Cómo si tienes tiempo para tu entretenimiento, pero no tienes tiempo para tu alimento? Por eso tus defensas, hablando espiritualmente, están tan bajas. Viene una nueva doctrina, una ideología nueva, tal o cual cosa, y estás ya confundido. Viene una secta nueva, una religión nueva, y no sabes cómo refutar esas falsas doctrinas, porque no tienes la verdad de Dios. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, número 1. Número 2, es útil también para transformarnos. Porque Dios nos dio la Biblia para transformar vidas. Dios nos dio la Biblia para transformar nuestras vidas. ¿Y cómo se transforman nuestras vidas? Con 2 puntos. Número 1, evangelizando, o sea, guiándole a la salvación en Cristo. Y número 2, edificándole. O sea, una vez que yo me entrego a Cristo, ahora necesito ser edificado. O sea, mi fe tiene que ser construida, mi fe tiene que ser fortalecida. Debo de tener la sabiduría de Dios para discernir. Hermanos, ¿cuántos de los problemas en el hogar se deben a falta de sabiduría? ¿Sabe usted eso? Y por pequeños detalles, comienza un gran problemón. Por eso, por ejemplo, le dice la Escritura a los hombres, hombres, habitad sabiamente con vuestras mujeres. No dice con gritos y sombrerazos, porque tratar a una mujer se necesita sabiduría. A los hijos también se les guía no con gritos, con sabiduría, con oración. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿y de dónde va a venir toda esta sabiduría? Pues usted la tiene ahí en sus manos. Pero nunca se ha tomado la molestia, ¿verdad?, de escudriñar, de estudiar la palabra del Señor. Entonces las Escrituras nos transforman, las Escrituras nos enseñan. Las Escrituras también nos dice aquí en el versículo 16
que toda escritura es útil para enseñar, y luego ¿para qué? Redarguir. ¿Qué significa redarguir, mis hermanos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa redarguir? Convencer de algo malo, de un mal comportamiento, convencer de algo incorrecto. Ahora, ¿por qué cree que a la Biblia también se le, aunque la Biblia dice que es más dulce que la miel, pero también la Biblia, según Jeremías 23, 29, la Biblia tiene muchas facetas preciosas, preciosas, pero una de esas facetas que es necesaria en la vida del creyente está en Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29, ya lo encontró, a ver. Y pregunta aquí el profeta, bueno, Dios a través del profeta Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como qué? Como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La compara a fuego y la compara a piedra. ¿Por qué? Porque como el fuego purifica, va quitando las escorias. Mis hermanos, todos tenemos todavía algunas escorias en nuestra vida, escorias morales, escorias en nuestra forma de pensar, en nuestras actitudes. Bueno, todo eso es purificado con el fuego de la palabra. Por eso cuando usted está leyendo la Biblia, y si hay algo que está mal, pues la Biblia se lo va a mostrar, y usted dice, a ver, ¿verdad? O también la palabra es como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué se refiere a qué se refiere aquí a la piedra? Al corazón orgulloso y altivo. Hermanos, por eso luego no leemos la Biblia porque somos bien orgullosos y decimos, no, el Señor está poniendo el dedo en la llaga y no, y no quiero ceder y no quiero reconocerlo y no. Entonces por eso dejamos de leer la Biblia. Como alguien dijo, o la Biblia te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de la Biblia. Así es. Pero hermanos, qué bendición cuando usted dice, sí, Señor, perdón, es mi pecado, lo que sea. Y cuando usted lo confiesa, porque el Espíritu Santo le redarguyó, le convenció a través de la palabra, entonces usted comienza a ser restaurado. Todos necesitamos un Natán. ¿Se acuerda quién era Natán? El profeta que se acercó, a quien Dios le dijo, ve con el rey David, porque el rey David ya tiene, ¿cuánto tiempo? 1 año sin confesar sus pecados. Lo ha escondido, lo ha ocultado. Pero en ese año escribió el rey David en uno de sus salmos, que es el Salmo 32, Señor, mi espíritu se seca, mis huesos se secan. Me siento como diríamos hoy, como zombie, Señor. ¿Por qué? Porque no había confesado el rey David su pecado. Ya llevaba 1 año ahí ocultándolo debajo de la alfombra, hasta que Dios usó al profeta Natán, y Natán se acercó y le contó una parábola, y le dijo esa parábola, y ahí fue cuando el rey David reconoció, si yo, Señor, he pecado contra ti. Cuando el rey David fue redarguido de su pecado, lo reconoció delante de Dios. Ahora el rey David merecía la muerte según la ley del Señor, merecía ser apedreado. Pero cuando David confiesa su pecado hacia el Señor, Señor, pequé contra ti, entonces el Señor le perdonó ese pecado de muerte. Le perdonó, le restauró, pero también le dijo, vas a pagar consecuencias con tu familia, ¿verdad? Vas a tener una serie de problemas. Su gracia le perdonó. Así es que ese Natán le redarguyó, pero gracias a Dios por ese Natán que hizo posible que el rey David fuera restaurado. Mis hermanos, a veces a nosotros, bueno, es la palabra de Dios, es nuestro principal Natán, junto con el Espíritu. Pero también Dios a nosotros nos manda a veces ser como Natán y tenemos que hablar con alguien cuando está mal. Y por amor, señalarle lo que está mal. Así es. La Escritura también nos dice que es poderosa o es útil para redarguirnos y también es útil para reprendernos. Para redarguir, para corregir. Ok, para corregir. Corregir significa restaurar algo hasta su estado original. Restaurar algo hasta su estado original. Entonces, cuando un creyente cae, bueno, pues se arrepiente, lo confiesa al Señor y el Señor, y abandona ese pecado y el Señor le restaura. Por eso la Biblia nos corrige. Estábamos mal, ¿verdad?
Quizá uno diga, sí, yo estaba siendo un mal padre, no estaba guiando bien a mis hijos, pero ahora al ir a la Escritura ya sé cómo debo de guiar a mis hijos. Corrige usted el rumbo y comienza a guiarlos, a educarlos bien a sus hijos, ¿verdad? Quizás usted era un obrero que tenía problemas con medio mundo, va a la palabra, el Espíritu Santo le corrige, y usted no ha sido quizás un buen jefe o un buen empleado, lo que sea, pero va a la palabra y la palabra le enseña cómo tratar al jefe, y aquí lo dice en la Escritura, y cómo tratar al empleado. Y usted corrige, y entonces comienza a haber bendición. Porque hasta eso la Escritura nos marca, es útil para saber cómo, ¿verdad?, tratar en el ámbito laboral. Y finalmente dice aquí, la Escritura es útil para instruir en justicia, en lo recto. O sea, no solamente nos señala lo malo, sino que nos prepara para lo bueno, para lo justo, para lo recto. La Escritura nos capacita, como dice el versículo 17, a fin de, entonces Dios nos dio todo este manual de la vida, a fin de, ahí está el propósito. ¿Para qué? Pues para que seas una persona madura, completa, competente, capaz, útil en la vida, alguien diferente. Y quiero concluir con esto, Santiago 1:21. Ok. ¿Qué es lo que nos está faltando, mis hermanos? Pues lo que dice Santiago 1:21, 25. Porque podemos tener mucha información bíblica, pero si esa información, ese conocimiento bíblico no lo aplicamos, pues mucho gusto. No estamos siendo transformados. Santiago 1, verso 21, y dice aquí, Escritura, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Aquí está el principal problema. ¿Por qué no queremos leer la Biblia? Porque hay pecado. Nos sentimos sucios, ¿verdad? Bueno, entonces dice, deséchala, desecha de tu vida aquello que está sucio, aquello que está mal en tu vida, confiésalo, deséchalo ya. Y ahora sí, vas a tener un buen apetito. Cuando uno tiene una infección, como la que tuve yo hace algunos días, una infección muy fuerte, se le va a uno el apetito. No quiere uno comer. Hasta que le dan a uno el medicamento y ya se le va esa infección, comienza uno a recobrar el apetito, entonces quiere uno comer. Cuando usted no tiene deseos de comer la palabra de Dios, el problema no es que no entienda la Biblia o que, ay, qué libro tan grueso y aquí y allá. No, ¿sabe cuál es el problema? El problema es su pecado. Ahí tiene una infección espiritual. Debe de tratarla. ¿Cómo se trata? Confesando y desechando ese pecado. Y entonces usted tendrá el deseo de alimentarse. Por eso dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. En un bebé recién nacido que está sano, la mamá no le tiene que estar diciendo, ándele, ándele, ándele. ¿Verdad que no? No anda ahí el chiquito y con los ojos cerrados todavía buscando ahí la leche, ¿verdad? Pues es lo normal, es lo sano en un bebé. Entonces, en un creyente que está bien con Dios, Señor, quiero tu palabra. La leche espiritual no adulterada. Pero si no tiene deseos, usted tiene que arreglar algo ahí en lo personal con el Señor. Bueno, desechando toda inmundicia y la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez, la salvación. Ok, y luego de la salvación, verso 22, pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si yo leo, estoy escuchando la palabra, pero no la aplico, me estoy engañando, pensando que sí, pero realmente no, ¿verdad? Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, tenemos que observar bien la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será que más que feliz, significa bienaventurado, más que feliz en lo que hace. Vaya, qué bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
lea la Biblia, crea la Biblia, aplique la Biblia. Ese es el asunto. 3 cosas, no 2, no una. La Biblia entonces es nuestro recurso supremo y suficiente. Ahora, a la salida, no sé si todavía haya estos controles de lectura. Esa es a la antigüita, pero muy efectiva. Si usted no lo tiene, aquí están todos los 66 libros de la Biblia con todos los capítulos. Y cada capítulo que usted va leyendo, pues lo va marcando para que en el término de un año usted diga, leí toda mi Biblia. Ahí a la salida tenemos una. Ahora, para los chavos más modernos, creo por ahí, Toño, me pasaste ¿cómo se llama? ¿Un control de lectura bíblica digital o no? ¿O no te acuerdas? Sí, tú me lo enviaste, Toño. Hay varios. Bueno. Hay varios controles que se pueden llevar a través de su celular, ¿verdad? De la lectura de la Biblia. ¿O me equivoco? Ok. Entonces, a ver, chavos, que a ustedes no les gusta que esto a la antigüita, está bien. Modernos. Pongan esa aplicación y que hay nuestro hermano Toy, espero que nos diga cómo, dónde se puede hacer. Y ten también en tu Biblia esa aplicación de tu control de lectura bíblica. Bueno, pues ya para que tengas ahí en tu celular tanto tu Biblia, porque ahí ya está la Biblia, ¿verdad? En esa aplicación, y también vayas marcando ahí todos los capítulos que vayan leyendo. O sea, no hay pero. ¿Sabe usted que en China casi no hay Biblias, mis hermanos? Y eso que hay más de 100 millones de chinos. ¿Sabía que en China está prohibido leer la Biblia y si la encuentran la queman y te mandan a la cárcel? ¿Saben lo que hacen los hermanos chinos? La van copiando a mano. La van copiando a mano. Y se la van transmitiendo. Y aquí, mis hermanos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Biblias en la casa y todas llenas de polvo. Bien, gracias. Hermano, que Dios nos ayude, por favor, a valorar lo que sí tenemos. Hoy, antes que llegue la noche en donde nadie puede trabajar, dijo Jesús, mientras dure el día. Entonces, mis hermanos, lea la Biblia, por favor, y que hoy haga usted ese propósito. Señor, voy a tu palabra, voy a tu palabra. Padre, gracias te damos en esta tarde por tus bendiciones, porque nos has dejado la palabra escrita. En ella podemos ver tu voluntad, tu soberanía, tu amor, tu bondad, tus planes, todo lo que necesitamos para una fe que se va nutriendo, para tener un corazón limpio, para ir siendo equipados y servirte, Señor, completamente. Bendícenos. Ayúdanos, Padre Santo, a desear como niños recién nacidos la leche espiritual, tu palabra. Perdónanos, por favor, porque a veces, Señor, le dedicamos más tiempo a nuestras distracciones que a tu palabra. Ayúdanos como pueblo, Señor, a que el día de hoy marque una diferencia ya, Señor, y podamos ser llamados, como siempre, el pueblo del libro. Que tengamos sed de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, abunde. La palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Y esto, Señor, sin duda que traerá un cambio enorme en nuestra vida, en el hogar, en el ámbito laboral, en el escolar, en la iglesia, en todas las áreas de la vida. Porque tu palabra, la palabra que tú envías, Señor, hará su obra para aquello a lo cual tú la has enviado y no volverá a ti vacía. Que tu palabra siga haciendo su obra en nosotros y en la vida de aquellos a quienes les estamos compartiendo, o evangelizando o discipulando. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque nos has dejado este manual de vida para caminar bajo tu luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Cristo Jesús.